Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando mucha controversia en las elecciones de 2024. Ajá, El plan de Donald Trump para combatir lo que llama ideología de género. interesante. ¿Listos para analizar esto en profundidad? Claro que sí. Nuestra fuente principal es un fragmento de un video que describe el plan de Trump. Entiendo. Y déjame decirte que es bastante contundente. Ah, sí, Parece estar dirigido a una audiencia cristiana conservadora, ya ve. lo que le añade otra capa de complejidad al asunto. Sin duda, ese enfoque en una audiencia específica es clave. El Ujú. plan se conecta con creencias y ansiedades profundamente arraigadas sobre la familia, Ajá, la tradición sí. y los cambios sociales. Al enmarcar el tema como una batalla contra la ideología de género, se crea una sensación de urgencia y un imperativo moral para esta audiencia. Exacto, para que nuestros oyentes tengan un panorama completo. Creo que es importante definir qué significa ideología de género en este contexto. Entiendo. ¿Podrías darnos una breve explicación? Por supuesto, en este caso ideología de género, se usa para describir la creencia de que el género es fluido y no está necesariamente ligado al sexo biológico. Ya veo. Es un concepto que se ha politizado mucho ¿Sí? y que se utiliza a menudo para oponerse a los derechos de las personas transgénero y a la diversidad de género. Gracias por la aclaración. De nada. Ahora entrando en los detalles del plan, Trump propone acciones bastante radicales si gana las elecciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, quiere introducir una ley federal que reconozca legalmente solo dos sexos biológicos, hombre y mujer, asignados al nacer. Interesante, este enfoque en el sexo biológico responde a un temor que se ha estado gestando en los círculos conservadores. ¿A qué te refieres? La idea de que los roles tradicionales de género se están desmantelando deliberadamente. Ya veo. Al presentarlo como una batalla contra la ideología de género, Ajá. el plan posiciona cualquier desviación del binario estricto hombre-mujer como una amenaza, lo que resuena con una parte del electorado. Y no se detiene ahí. No. También habla de prohibir que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos. Así, un tema que ya ha causado bastante revuelo en Estados Unidos. Exactamente. Esta medida se conecta con el deseo de reafirmar una visión binaria del género que, según ellos, está bajo ataque. Al mismo tiempo, aprovecha la controversia existente en torno a la participación de las mujeres transgénero en el deporte para avivar las emociones y movilizar a su base. Lo que me llamó la atención es la propuesta de iniciar una investigación federal sobre las compañías farmacéuticas que, según él, Ajá. han ocultado los efectos secundarios de la terapia hormonal de afirmación de género para, y cito textualmente, enriquecerse. El ángulo de las grandes farmacéuticas es poderoso porque juega con la desconfianza existente hacia las grandes corporaciones Claro. y la percepción de que priorizan las ganancias por encima del bienestar de las personas. Sí. Al vincular esto al tema de la transición de género, se alimenta una sensación de conspiración y se presenta una imagen de individuos vulnerables siendo explotados. Es una estrategia que apela a las emociones Sin duda. y que puede ser muy efectiva para generar indignación y apoyo. Y es importante destacar que, al acusar a las farmacéuticas de enriquecerse a costa de las personas transgénero, Sí. el plan también busca socavar la legitimidad de la terapia hormonal de afirmación de género, presentándola como un tratamiento impulsado por intereses económicos más que por necesidades médicas reales. Otra propuesta impactante es la de emprender acciones legales contra los hospitales que realizan tratamientos de afirmación de género a menores de edad. Además, quiere apoyar a las familias que quieran demandar a los médicos que han proporcionado este tipo de atención a sus hijos menores de edad sin el consentimiento de los padres. Ya veo. Básicamente está diciendo, si soy elegido, esta práctica médica estará bajo un escrutinio muy serio. Este enfoque en los menores es una elección estratégica. Evoca preocupaciones sobre los derechos de los padres y la vulnerabilidad de los niños, enmarcando el tema como una cuestión de proteger a los niños de decisiones irreversibles que aún no están preparados para tomar. Es una táctica que busca generar miedo e indignación, presentando a los profesionales médicos como una amenaza para los niños y a los padres como víctimas de una agenda ideológica. Precisamente, y al mismo tiempo, al centrarse en los menores, el plan busca desviar la atención de los derechos y las necesidades de los jóvenes transgéneros, quienes son los más afectados por estas propuestas. En el video, Trump también promete eliminar la financiación federal a cualquier escuela donde los profesores o funcionarios sugieran a un niño que podría estar atrapado en el cuerpo equivocado.
Interesante. ¿Cómo interpretas esta medida? Esta medida apunta a la educación, Ajá, un campo de batalla clave en las guerras culturales. claro. Al amenazar a las escuelas con recortes de fondos, se pretende controlar el discurso sobre la identidad de género y limitar la exposición a ideas que desafíen las normas tradicionales de género. Es una forma de censurar la información y el debate sobre la diversidad de género en las escuelas, imponiendo una visión única y excluyente. Exactamente. Y esta medida también alimenta el argumento de los derechos de los padres al posicionar al Estado como un ente que interfiere con la autoridad de los padres sobre la educación de sus hijos. Sin duda. Es evidente que este plan tiene el potencial de tener un gran impacto en las personas transgénero, especialmente en los jóvenes que ya se enfrentan a tantos desafíos. Las posibles consecuencias para las personas transgénero, especialmente los jóvenes, son significativas. Podría crear un efecto disuasorio en los profesionales médicos, haciéndoles dudar a la hora de proporcionar atención de afirmación de género por miedo a repercusiones legales. Ya veo. Esto podría llevar a un aumento de los problemas de salud mental e incluso poner en riesgo la vida de los jóvenes transgénero a los que se les niega el acceso a una atención adecuada. Es una situación alarmante que podría tener consecuencias devastadoras para una población que ya es vulnerable. Así es, y no podemos ignorar las posibles batallas legales que esto desencadenaría. Imagínate las demandas y los desafíos judiciales. Este plan podría asumir todo el tema de la identidad de género y los derechos de las personas transgénero en un caos aún mayor. Sería un retroceso significativo en los avances logrados en materia de derechos LGBTQ+, Sin duda. y un duro golpe para la comunidad transgénero en Estados Unidos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuán? ¿Este plan se basa en una preocupación genuina por las personas o se trata de utilizar el tema de la identidad de género como una estrategia para movilizar a una base específica y consolidar el poder? Es una pregunta que debemos hacernos al analizar las motivaciones detrás de este plan y las posibles consecuencias de su implementación. Exacto, y es una pregunta que cada oyente deberá considerar a medida que reflexionamos sobre los distintos aspectos de este plan y su impacto potencial en la sociedad estadounidense. Interesante punto de vista. Es crucial entender que esto no se trata solo de políticas públicas, sino de enviar un mensaje. Este plan, si se implementa, enviaría una señal clara a las personas transgénero, particularmente aquellas que ya están marginadas y son vulnerables, de que sus identidades y experiencias no son valoradas ni reconocidas por quienes están en el poder. Tienes razón, es difícil exagerar el impacto potencial que esto podría tener en la salud mental y el bienestar de las personas transgéneros, Claro. especialmente los jóvenes que ya están lidiando con sus identidades y enfrentando presiones sociales. Imagina ser un adolescente transgénero en una escuela donde los maestros tienen miedo de siquiera reconocer tu identidad por temor a perder sus trabajos o enfrentar acciones legales. Crea un ambiente de miedo, silencio y vergüenza, lo que hace que sea aún más difícil para los jóvenes acceder al apoyo y la afirmación que necesitan. Sería como retroceder en el tiempo, borrando todo el progreso que se ha logrado en términos de comprensión y aceptación de la diversidad de género. Exactamente. Y también existe una preocupación muy real sobre el acceso a la atención médica. Si los médicos tienen miedo de brindar atención a afirmación de género, Podría tener consecuencias devastadoras para las personas transgénero que dependen de estos servicios para su salud física y mental. Es como dijiste antes, crea un efecto disuasorio. Los proveedores de atención médica podrían durar incluso en discutir estas opciones con sus pacientes y mucho menos brindar la atención que necesitan. Y no olvidemos el impacto económico potencial. Investigar y potencialmente demandar a compañías farmacéuticas y hospitales podría afectar la industria de la salud, lo que llevaría a costos más altos y un acceso limitado a la atención para todos, no solo para las personas transgéneros. Es como un efecto dominó donde las consecuencias se extienden mucho más allá del objetivo inmediato. Precisamente. Y luego está toda la cuestión de los derechos de los padres, Ajá. que es un tema muy complejo y cargado de emociones. Sí. Si bien es comprensible que los padres quieran participar en la vida de sus hijos, especialmente cuando se trata de decisiones importantes, usar la ley para dictar cómo los padres pueden y no pueden apoyar a sus hijos transgénero plantea serias preocupaciones. Parece que este plan podría enfrentar a los padres contra sus propios hijos, creando aún más tensión y división dentro de las familias que ya están luchando por comprender y navegar esos temas. y seamos claros, el hecho de enmarcar este tema como únicamente sobre los derechos de los padres ignora las voces y experiencias de los propios jóvenes transgénero.
Es cierto. Les niega su agencia y su derecho a la autodeterminación tratándolos como objetos de un debate político en lugar de individuos con sus propios pensamientos, sentimientos y necesidades. Es un duro recordatorio de que las agendas políticas a menudo eclipsan las experiencias de la vida real de las personas que se ven directamente afectadas por estas políticas. Esto nos devuelve a la afirmación de la fuente de que Kamala Harris representa el lado opuesto de esta batalla. Ajá. Al presentar esto como una elección binaria, simplifica un tema complejo y potencialmente silencia a aquellos que no encajan perfectamente en ninguno de los dos campos. También ignora la diversidad de puntos de vista dentro de los círculos conservadores y progresistas. Correcto, no es tan blanco y negro como lo hace parecer el video. Este tipo de encuadre también plantea preocupaciones sobre el papel del miedo y la desinformación en la formación de la opinión pública. ¿Cómo? Cuando temas complejos como la identidad de género se reducen a lemas simplistas y frases cortas. Sí. Se vuelve más fácil manipular las emociones y los miedos de las personas. Entonces, ¿qué puede hacer el oyente promedio frente a este plan potencialmente divisivo e impactante? Me pregunta. ¿Cuál es su papel en todo esto? En primer lugar, se trata de mantenerse informado, ir más allá de los titulares y las frases cortas para comprender los matices de este complejo tema. Se trata de entablar un diálogo respetuoso, incluso con aquellos que tienen puntos de vista diferentes, y estar dispuesto a escuchar y aprender unos de otros. También se trata de reconocer la humanidad de todos los involucrados, independientemente de su identidad de género o creencias políticas. Absolutamente. Se trata de recordar que detrás de la retórica política hay personas reales cuyas vidas se ven directamente afectadas por estos debates y decisiones. Y finalmente se trata de responsabilizar a nuestros funcionarios electos, exigiéndoles que participen en un discurso reflexivo y respetuoso y que tomen decisiones basadas en evidencia y compasión, no en el miedo y la división. ¿Sabes lo que realmente me llama la atención de todo esto? Es el alcance del plan de Trump. Parece que tocaría tantos aspectos diferentes de la vida estadounidense, desde las escuelas y la atención médica hasta el sistema legal e incluso la definición misma de lo que significa ser hombre o mujer. Lo que es realmente notable es cómo este plan, aunque se dirige específicamente a la ideología de género, tiene el potencial de remodelar la relación entre el individuo y el Estado en un sentido mucho más amplio. Así que te preguntes, ¿se trata realmente de proteger a los niños y las familias, como afirma el video? ¿O se trata de usar el poder del gobierno para hacer cumplir un conjunto muy específico de valores sociales y culturales? Es una pregunta con la que cada oyente tendrá que lidiar al considerar las posibles consecuencias de este plan y sus implicaciones para el futuro de la sociedad estadounidense. Y eso nos lleva a la pregunta crucial. ¿Cómo podría este intenso enfoque en la ideología de género impactar el futuro de la política y las políticas estadounidenses independientemente de quién gane las próximas elecciones? Esa es una gran pregunta. Sí. Y una que requiere un análisis más profundo. Continuemos esta conversación en la siguiente parte de Deep Dive. Retomando nuestra conversación, la pregunta que planteamos al final de la segunda parte es crucial. ¿Cómo podría este intenso enfoque en la ideología de género impactar el futuro de la política y las políticas estadounidenses independientemente de quién gane las próximas elecciones? Es una pregunta compleja con muchas ramificaciones potenciales. ¿Qué nos dice tu análisis sobre esto? Bueno, para empezar, ya está dando forma al panorama político actual. ¿En qué sentido? Se puede ver en la forma en que los candidatos hacen campaña, los temas en los que se centra y la retórica que utilizan. Ya veo. Este debate se ha convertido en una línea divisoria clave, movilizando a los votantes a ambos lados del espectro político. Pareciera que este tema se ha inyectado en el torrente sanguíneo de la política y no va a desaparecer pronto. Exactamente. Gane o pierda Trump, este enfoque en la ideología de género, los derechos de los padres y los valores tradicionales ha energizado a un segmento del electorado. Se ha convertido en una fuerza poderosa en la política conservadora y es probable que continúe dando forma a los debates sobre políticas e influyendo en las agendas legislativas, tanto a nivel estatal como federal. Entonces podemos decir que esto no es solo una moda pasajera, sino una tendencia que probablemente tenga implicaciones duraderas. Absolutamente. Y esto plantea preguntas importantes sobre el futuro de la democracia estadounidense. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo navegamos estas profundas divisiones? ¿Cómo garantizamos que se escuchen todas las voces y que se protejan los derechos de todas las personas independientemente de su identidad de género o creencias políticas? Es un desafío enorme, especialmente en un clima político tan polarizado. Lo es, pero es un desafío que debemos afrontar de frente. Lo importante es que vayamos más allá de las narrativas simplistas y participemos en conversaciones reflexivas y matizadas que reconozcan la complejidad de estos temas y la humanidad de todos los involucrados. Tienes razón.
Se trata de encontrar puntos en común y construir puentes, incluso cuando parezca imposible. Esta inmersión profunda realmente ha resaltado cómo un tema aparentemente específico puede convertirse en un punto crítico para debates sociales mucho más amplios. Es un recordatorio de que la política no se trata solo de políticas abstractas, sino de la vida real de las personas, sus familias, sus comunidades y su sentido de pertenencia e identidad. Y es un llamado a la acción para todos nosotros, como ciudadanos y como seres humanos, para participar en estas conversaciones de manera reflexiva, respetuosa y con una mente abierta. Se trata de reconocer que las decisiones que toman nuestros líderes tienen consecuencias en el mundo real y depende de nosotros hacerlos responsables y exigir que representen los intereses de todos los estadounidenses, no solo de unos pocos. Exacto. Y para nuestros oyentes, después de escuchar este análisis en profundidad, la pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Cómo creen que este debate sobre la ideología de género impactará a sus propias comunidades? ¿Hay organizaciones o iniciativas locales que trabajen en estos temas sobre las que podrían aprender más o involucrarse? Los invitamos a reflexionar sobre esta pregunta, a seguir investigando y a mantener la conversación abierta. Recuerden que esta es solo una perspectiva sobre un tema multifacético. Sigan explorando, sigan cuestionando y sobre todo mantengan la curiosidad. Hasta la próxima Explomas Etéreo.